Hoy es día 18 de marzo del 2026. El Evangelio es de Juan capítulo 5, del 17 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, los que le perseguían por curaciones en sábado, mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos. Yo les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Solo lo hace lo que le ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo de la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo, según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, antes de internarnos en esta pequeña explicación de este evangelio, quiero recordarles a ustedes que, bueno, pues tenemos 4 evangelios en las Sagradas Escrituras, principalmente lo que le llamamos nosotros en el Nuevo Testamento. Tenemos el Evangelio de Mateo, que en realidad su nombre es Leví; Marcos, que en realidad su nombre es Juan Marcos; ¿verdad? Un griego, que no era judío, que no conoció a nuestro Señor Jesucristo, pero investigó, y la informante fue María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos este Evangelio de Juan, el hijo del señor Zebedeo, que cuando conoció a nuestro Señor Jesucristo, él arreglaba redes con su hermano Jacobo el mayor, así le decimos, y pues era el señor, hijo del señor Zebedeo y de la señora Salomé. Nada que ver con la bailarina, esa era otra señora, ¿no? Bueno, tenemos su evangelio, pero si ustedes han leído y han escuchado o han estudiado o han analizado los evangelios, ya se han dado cuenta de que, bueno, pues Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos, se parecen mucho. De hecho, también su forma de explicar los evangelios o su redacción es muy distinta que la redacción de Juan. Mucho, muy distinta, muy diferente. Lucas, pues un médico de aquel entonces, hoy le decimos que es un historiador. Mateo, un publicano, o sea, lo que era un contador público de aquel entonces. Y Juan Marcos, pues era un muchacho que aprendió, ¿sí? De las historias que le contaron los apóstoles con respecto a Jesús. Y tiene, bueno, nos dejaron 16 capítulos de Juan Marcos, nada más. Bueno, pero sus narraciones son muy diferentes que las de Juan. Juan tiene un formato, es muy poético Juan. Quiero decirles a ustedes que mucha gente dice que este evangelio ni lo escribió Juan, que las cartas que tenemos, 3 de Juan, que tampoco las escribió él. Y bueno, pues sí sabemos que el Apocalipsis no lo escribió Juan, sino los seguidores de Juan, sí, la comunidad juánica. ¿Sí? Eso se detalla muy bien ahí en la redacción del Evangelio. Y bueno, ¿por qué les estoy mencionando todo esto? Para que nos demos cuenta de que es muy diferente la redacción.
Y vemos que aquí Juan nos lo platica de una manera muy poética. Por eso mucha gente estudiosa y teólogos dicen que este evangelio pues no es de Juan. Pusieron o lo acreditaron el evangelio a Juan, pero que no. Y recordemos también que pues cuando escribieron esto, ellos nunca pensaron que iba a estar en una Biblia o que iban a ser Nuevos Testamentos o que iban a ser los evangelios, nada, nada. Ellos lo escribieron para darle la información a sus descendientes o a la gente para que supiera y conociera como si hubieran escrito un libro. Es como si tú escribieras ahorita un libro y dices, bueno, voy a escribir este libro con respecto a lo que está pasando en México hoy en día. No, pues imagínate, van a abrir ese libro y va a salir sangre del libro, ¿verdad? Pues, tantos secuestros, delincuentes, asesinatos, desaparecidos, ¿no? O sea, y tú lo dejas no para que vaya a formar una Biblia, sino pues para que la gente conozca lo que pasó en este tiempo porque tú lo viste en carne propia, ¿no? Lo sentiste. Pues lo mismo los evangelistas. Y no son los únicos, hubo muchos más. Pero desafortunadamente, bueno, pues nada más tenemos estos. Dije desafortunadamente, pero podemos decir afortunadamente. Porque pues allá en el año 325 el gobierno constantino de Roma permitió que se juntaran todos los escritos que hablaban de Jesucristo y estos fueron los que los integraron, ya saben, Jerónimo, el gran teólogo de aquel entonces, pues fue el que el traductor, ¿no? Los tradujo y después nos dicen que los libros del Antiguo Testamento pues están escritos en hebreo, los de los judíos, pero el Nuevo Testamento está escrito en griego y ya los tradujo al latín también, ¿no? Bueno, pero pues quiero decirles también que, por ejemplo, Mateo pues era judío, pues, debió haber escrito en qué, pues en hebreo, no creo que haya escrito en griego. Es como tú hablas español, ¿a poco te vas a poder escribir un libro en inglés? Pues no, ¿verdad? O en francés, pues no, ¿verdad? Solamente que hayas ido al CELNEX, al Politécnico, y hayas aprendido idiomas, bueno, pues a lo mejor se te antoja escribirlo en otro idioma. Eh, pues sí. Pero no, Mateo escribió en hebreo. ¿Sí? Juan Marcos lo mismo. ¿Sí? Primo de Bernabé, dicen que era primo de... Otros dicen que era su sobrino, quién sabe. Es difícil saber eso. Bueno, Lucas sí era griego, entonces él sí ha de haber escrito en griego. ¿Sí? Pero Juan, pues ha de haber escrito en hebreo. Pero bueno, pues les digo que desafortunadamente los escritos originales de ellos no existen, no se tienen. Entonces, ¿de dónde sacó todo esto? Pues de las traducciones de la gente de aquel entonces que traducía y que la información la iban pasando de unos a otros, de unos a otros. Bueno, ahora sí vamos a internarnos en el Evangelio. Les dije todo esto para que se den cuenta cómo está escrito esto, ¿no? Está de una manera muy poética. Dice así Juan 5 del 17 al 30, dice que en aquel tiempo le dijo Jesús a los judíos, o sea, a los que lo estaban persiguiendo que porque violaba la ley, ¿no? Principalmente la del sábado. Muy claramente les dice que nuestro Padre Dios es el que hace las cosas, ¿sí? Y y pues los judíos se enojaban más porque dicen, uy, no solamente viola el sábado, sino que a Dios, a nuestro Dios le dice Padre. Sí, no, en ese entonces los judíos se enojaban, pues ¿cómo? ¿Cómo que es su papá? ¿Dónde saca esa payasada, no? Este Jesús de Nazaret, ¿no? ¿Por qué no dijo es mi padrino, no sé, es mi tío, es mi abuelo? Ah, no, su papá. Entonces se enojaron, ¿no? Y por eso le querían matar. Bueno, entonces Jesús aquí nos menciona que dice que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo es por cuenta de nuestro Padre Dios. Recuerden que cuando resucitó a Lázaro, antes de resucitarlo, imploró a Dios. Levantó sus ojos, sus manos hacia el cielo, implorando el poder del divino. Dirán ustedes, bueno, pues no que Jesús era Dios. Quiero recordarles que Jesucristo aquí se comportó como un ser humano, para darnos a entender y explicarnos que así debemos de comportarnos nosotros. Acuérdense que antes de que llegara aquí era Dios. Cuando llega aquí es el Hijo de Dios. Y cuando se va de aquí es Dios Hijo. Bueno. Dice muy claramente, el Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores de estas, para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. O sea, que no hay otra forma de llegar a nuestro Padre Dios,
sino es que por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Por medio de Cristo, no por medio de los santos, por medio de los ángeles, por medio de nuestra Santísima Madre, no, no hermanos, no, es por medio de Cristo. Todo lo que tú le pidas a nuestra Santísima Madre en cualquiera de sus presentaciones, ¿sí? Dios lo escucha. Y si es algo que te beneficia, te lo va a otorgar. Si no, olvídate. Porque Dios no te va a dar algo que te va a perjudicar. Bueno. El Padre no juzga a nadie, dice, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo. O sea que el que nos va a juzgar es Cristo. Por eso les digo que cuando nos morimos, al que vamos a ver es a Jesús. A Dios no, pues la verdad es que está difícil, ¿eh? Ahí sí está difícil. Dice una bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pues solamente los niños menores de 3 años son los limpios de corazón, porque no tienen ningún pecado. Dirán ustedes, pero si nació y no fue bautizado, no se le quitó el pecado original. No, 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 olvídense de eso. ¿Sí? Son sacramentos, son funciones, ¿sí? A las que podemos nosotros llevar a cabo en nuestra vida de una manera religiosa o de una manera sacramental. Pero si un niño no está bautizado y muere, no tiene ningún pecado, hermanos. Es que nace con el pecado de la desobediencia, pues sí, por ser humano, porque el pecado original es la desobediencia. El pecado original no es haber tenido relaciones sexuales, no es haberse tragado una manzana. No, 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 para nada, hermanos. No, no, olvídense de eso. Eso ya está trillado, eso ya pasó a la historia, esas malos entendimientos que se tenían, ¿no? Bueno, muy claramente entonces nos sigue diciendo aquí, ¿sí? Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en mí, ¿sí? Y cree en el que me envió, pues ya tiene la vida asegurada. O sea, la vida eterna, no la vida aquí mundana y terrenal, la vida con Dios. Recuerda que venimos de Dios y vamos a regresar con Dios. Venimos de Él y regresamos con Él. Pero, pues ha confiado en nosotros para que hagamos el bien a los demás. Acuérdense que nuestro trabajo es hacerle el bien a los demás. Obras de caridad corporales o espirituales. ¿Sí? Y no será condenado, ¿verdad? Porque ya pasó de la muerte a la vida. En este momento, cuando nosotros nos arrepentimos, nos reconciliamos, conocemos la palabra de Dios, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y nos ponemos a hacer el bien a los demás, pues eso ya es parte de nuestra satisfacción y pues es un regalo que el Señor nos va a dar, pues vamos a continuar con Él, porque venimos de Él y tenemos que regresar con Él. Dice aquí Jesús, ya viene la hora, ya está aquí en que los muertos oirán la voz del Hijo y van a resucitar. ¿Se acuerda que nuestro Señor Jesucristo cuando murió, resucitaron muchos justos? Sí, cuando murió en la cruz, muchos resucitaron, salieron de las tumbas, pero los justos, las buenas personas, los no pecadores, los que estaban con Dios. Sí, los malos ahí siguen. Y digo ahí siguen porque eso es, su condena va a ser el día del juicio final. Que ya pasaron 2026 años, pues sí, pero es para ellos y para nosotros, o sea, para nosotros han pasado muchos años, pero para ellos no ha pasado más que un segundo. ¿Sí? Bueno, es para que me entiendan. Recuerden que cuando nos morimos nosotros siempre decimos, nos dormimos en la esperanza de la resurrección. ¿Sí? ¿Cuánta gente se duerme y dice, ay, que sueñas con los angelitos? ¿Habrán ustedes escuchado a alguien que le diga a sus hijos o a la gente, oye, cuando te vas a dormir, ¿verdad? Dice, que sueñes con la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro? Pues no. Oye, pues si cuando se muere uno, los que creemos en Cristo, en Dios, pues decimos que nos vamos a dormir en la esperanza de la resurrección, no que nos vamos a morir, sino a dormir. Bueno. Sigue diciendo la lectura aquí, pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo y le ha dado el poder de juzgar porque es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el que nos juzga? Jesús. O sea, no hay otro, ¿eh? Por eso les digo, cuando nos moramos, pues al que vamos a ver es a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea, gracias a Dios, que nos dio la oportunidad de poderlo ver a Él. Sí, porque ver a Dios Padre, a nuestro Padre Dios, que así le podemos decir, no, yo se los he dicho, Dios no es una energía, Dios no es un espíritu, Dios no es una luz, Dios no es como nosotros. No.
Decimos muchos, es que somos imagen y semejanza de Dios. Pues sí, porque así nos dice Él que somos como imagen y semejanza de Él, porque venimos de Él, pero no somos como Él, ¿no? Y para verlo, no, pues como les vuelvo a reiterar, la bienaventuranza muy claramente dice, bienaventurados los limpios de corazón, que no tienen ni un pecado, ¿no? Están limpios. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida y los que hicieron el mal para la condenación. ¿Se dan cuenta? Eso va a ser hasta el juicio. Sí, porque mucha gente hoy se ha muerto. Malos, gente muy mala, muy perversa. ¿Eh? Hitler, me vale que se enojen los alemanes. Hitler, una persona muy perversa. Y dirán ustedes, ya se está quemando en el infierno, está sufriendo. Pues no sé que si esté sufriendo o no esté sufriendo, yo eso sí no se los puedo decir, pero la condenación va a ser hasta el día del juicio final. Y dirán ustedes, uy, no, ya cuántos años han pasado y toda la gente que mandó matar y era un sanguinario, un desgraciado, ya debería de estar sufriendo. Pues hermanos, pues solo Dios sabe, ¿sí? Pero de que pues es su condenación, va a ser su condenación, porque hizo el mal, y eso va a ser hasta el día del juicio. Ay, apenas van 2026 años de que vino Jesucristo. Tiene muy poquito tiempo que estuvo Hitler aquí, apenas se van a cumplir 100 años de su este, acción maldita, ¿sí? Y pues no sabemos, ¿no? No sabemos cómo va a estar eso. Eso es imposible saberlo, ¿eh? Pero sí sabemos que los que hicieron el bien tendrán la vida eterna y los que hicieron el mal tendrán su condenación. Dice Jesús, yo no, nada puedo hacer por sí mismo, según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Nuestro Señor Jesucristo todo lo que hizo fue porque era la voluntad de nuestro Padre Dios. Fíjense, hay algo importante, ¿eh? Ahí les va, pongan mucha atención, como dice un locutor por ahí, súbale el volumen a su dispositivo. Jesús cuando estaba en la oración del huerto, él solo, ¿se acuerdan de eso? Sí, porque los otros tres se durmieron, los que lo acompañaron. Simón, Pedro, Santiago y Juan. Se quedaron dormidos. Y Jesús estaba orando, él solo, ahí del huerto, antes de que lo aprendieran. Y dijo una oración importante. Si es posible que este cáliz pase sin que yo lo beba, o sea, si es posible que esto suceda sin que yo sufra, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre Santo. ¿Sí? Dicen muchos, dicen, ¿y de dónde sacó eso? ¿Quién lo contó si nadie lo escuchó? Y no se dice ahí que se lo haya platicado a nadie, porque se levantó del huerto, ahí en la oración del huerto de los olivos, y les dijo, levántense, despiértense, porque ya viene el que me va a entregar. Ah, no les comentó a nadie lo que él había orado. Entonces, ¿de dónde sacan lo que oró nuestro Señor Jesucristo? Ah, ¿verdad? Pues aquí está, miren. Aquí dice Juan, ¿sí? Yo nada puedo hacer por sí mismo según lo que oigo y juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Muchas veces nuestro Señor Jesucristo estuvo diciendo eso, no hago mi voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre Dios. Y en la oración del huerto, pues lógico que si estaba orando, eso fue lo que dijo, que se haga tu voluntad y no la mía. Por eso en las escrituras tenemos esa explicación, ¿no?, de lo que dijo. Porque pues por lógica, ¿verdad? Lo había dicho muchas veces. En muchas ocasiones había orado nuestro Señor Jesucristo. Y esa no iba a ser la excepción. Y aquí Juan nos lo está anunciando. ¿Sí? No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Sí? Y estaba orando, fue su última oración que hizo, sí, en el huerto de los olivos. Y ya después, pues, hizo unas expresiones en la cruz, 7 expresiones, el número 7 significa plenitud. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Ya pronto lo vamos a analizar, ya pronto lo vamos a manifestar, ya pronto lo vamos a revivir, ¿sí? Porque ya se viene la semana que le decimos la semana mayor, ¿sí? Para recordar ese suceso cuando entra a Jerusalén, Jesucristo, cuando celebra la última cena y cuando realiza la institución eucarística, cuando le lava los pies a los apóstoles, ¿sí? Viene a servir, no a ser servido, cuando hace la oración del huerto, lo que estamos ahorita platicando, cuando es apresado,
que lo entrega a Judas Iscariote, su paisano, posiblemente hasta su familiar, porque los dos eran de Judea. Cuando es presentado 7 veces, ¿sí? Ante Anás, ante Caifás, ante Herodes, ante Pilatos, ¿sí? Es condenado, exigen que lo maten, le ponen la corona de espinas, lo martirizan, lo crucifican, ¿sí? Muere a las 3 de la tarde, antes de las 6 de la tarde lo sepultan, la sepultura de José de Arimatea, su tío abuelo, porque era hermano de Joaquín, el esposo de Ana, la mamá de María, ¿sí? Era su abuelo, Joaquín, y su tío abuelo era José de Arimatea, y él fue quien le cedió su sepultura, que no le ocupó mucho tiempo, ¿sí? Unas cuantas horas. Y bueno, pues todo eso lo vamos a revivir próximamente. Bueno, hermanos, espero que les haya servido esta pequeña explicación que les doy con respecto a lo que nos está mencionando Juan. Y yo quería que lo vieran de cómo lo escribe Juan, ¿eh? Muy diferente que los otros evangelistas. Que Dios te bendiga.